Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Castañeda Sánchez. Eh, Ahora a mí me tocó el tema de exponerles el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Pues vamos a comenzar. Esto sería una breve definición, un poquito más corta de lo que es en realidad. Y se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado para determinar los mínimos relativos y máximos relativos, que pueden existir donde se observa el cambio del signo en un intervalo ambiente señalado que contiene el punto crítico C. Una definición un poquito más, se puede decir extensa, sería: se llama criterio a la primera derivada al método o teorema utilizado para determinar los mínimos relativos y máximos relativos, que puede existir donde se observa el cambio del signo en un intervalo abierto señalado que se contiene al punto crítico C. Teorema valor máximo mínimo. Sea un punto C crítico en una función f que eso continúa del intervalo abierto D que contiene a C. Una teorema de la primera derivada sería de la mínima, sería: si f es derivable en el intervalo excepto posiblemente en el C, entonces fc puede clasificarse como el siguiente. Ahora va el primer punto: si f de x cambia negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo relativo de CFC. Segundo punto: si f de x cambia de positiva a negativa, entonces f tiene un máximo relativo de f de CFC. El tercer punto: si f de x es positiva ambos lados de C o negativa en los ambos lados de C, entonces sería f de C. Una notita sería: no es ni un mínimo ni un máximo relativo. Esto sería un ejercicio de la primera derivada y sería más o menos el ejercicio sería fx igual a 3x cuadrada menos 3x más 2. Esto se pondría o se resolvería, sería f de x es igual a 6x menos 3. El 6x se multiplica del 3x al cuadrado, sería 6x menos 3, y eso se quitaría el f de x y pasaría la x con el 6. Luego se pasaría el menos 3 igual a 0. El 0 se eliminaría y quedaría nada más el 6x menos 3. Esto se pasaría, el 6 se cambiaría al lado que está el 3, y eso quedaría como x igual a 3 entre 6, y eso daría de resultado 0.5. Eso sería un ejercicio que me encontré en internet. Lo busqué en YouTube y más o menos estos ejercicios me aparecían. Esto sería de la definición de la segunda derivada máximo. Se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos. Se basa en el hecho que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba, o sea, va a ir ascendiendo. En un intervalo abierto contiene a C y fc igual a 0, y eso daría a fc. Debe ser un mínimo relativo de f. De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava hacia abajo, es un intervalo abierto
que contiene A, C y AFC igual a 0 debe ser un máximo relativo de F. La teoría sería de sea F función tal de FC igual a 0 y la segunda derivada de F existe en un relativo abierto que contiene AC1. La teoría que se tendría que llevar en el máximo sería: si f de c es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo de FCC. Si f de c es menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en CFC. Si f de c es igual, entonces el criterio falta. Eso es, f quizás tenga un máximo relativo de c, un mínimo relativo en f de c o ninguno de los dos. Tales casos pueden utilizar en el criterio de la primera relativa o el criterio de la tercera relativa. Y aquí es el ejercicio para explicarles, pero como es muy extenso y no creo que me vaya a dar los minutos para poderlos mandar por WhatsApp, ahorita mando o hago otro video para poder explicarle ese ejercicio. Gracias.